Astrid. Bueno, buenas tardes a todos, las personas que están conectadas y los que están acá en el auditorio. Em, Vamos a tener entonces la primera sesión del miércoles de currículo del año 2024. Como ustedes recordarán, este es un espacio que se ha propuesto desde el Comité de Currículo para contarle a la comunidad académica de la escuela en qué estamos en temas curriculares. Hoy entonces nos convoca el tema que va a ser presentado por la profesora Astrid Vanessa Cienfuegos, que es la coordinadora del programa de Microbiología y Bioanálisis, con el análisis de la denominación y perfil del microbiólogo bioanalista y homólogos en Latinoamérica y Colombia. Este tema está enmarcado en unas actividades que venimos desarrollando desde el Comité de Currículo, el Comité de Autoevaluación, el Comité de Planeación, en unas actividades que tienen que ver con implementación del plan de mejora dentro de esas acciones mejoradoras que nos propone el CNA cuando recibimos la acreditación por cuarta vez del programa Microbiología y Bioanálisis y en el marco también de unos proyectos que se encuentran en el plan de acción de la Escuela de Microbiología. Vamos a tener entonces este espacio con Vanessa y en la parte final un espacio de preguntas. Gracias. Buenas tardes para todos los profesores que se encuentran conectados en este espacio de miércoles de currículo. Quería preguntarles si pueden ver mi pantalla y si me escuchan bien. Sí, Vane, te escuchamos y vemos tu pantalla. Muchas gracias. Bueno, como les decía la profesora Astrid, les voy a compartir un análisis de la denominación y perfil profesional del microbiólogo y bioanalista y los títulos equivalentes u homólogos a nivel de Latinoamérica y Colombia, que se realizó también en el marco de un encuentro de la Asociación de Programas de Bacteriología y Laboratorio Clínico y Microbiología y Bioanálisis y Homólogos, APROBAMIP, en Colombia. Esta presentación la realizamos la profesora Jacqueline Barona y también yo la estuve como acompañando precisamente en lo que era el análisis a nivel de Latinoamérica. ¿Por qué iniciar haciendo este análisis de la denominación y el perfil? Les voy a hablar entonces en un primer momento, ¿cierto?, de ese contexto. En un segundo momento, de los resultados que encontramos con este análisis exploratorio inicial y algunas conclusiones ya a nivel de Latinoamérica y de Colombia. Bueno, entonces, ¿cuál es el contexto de este análisis de la denominación y perfil? Nosotros, como ustedes saben, el programa de microbiología y bioanálisis tiene su cuarta acreditación que la recibió en el año 2022. Como resultado de ese informe de autoevaluación y de esa visita de pares, una de las recomendaciones finales que aparecen tanto en el informe de pares como en la resolución es fortalecer la participación de los estudiantes y profesores del programa en redes académicas latinoamericanas de microbiología que permitan la homologación de cursos y títulos. Entonces, en ese sentido, era importante hacer una referenciación a nivel de Latinoamérica, cuáles eran esos títulos equivalentes a lo que tenemos nosotros en Colombia: bacteriología y laboratorio clínico y microbiología y bioanálisis. Este trabajo entonces también se articula con el plan de acción de la Escuela de Microbiología en su proyecto 1, objetivo 1, que es fortalecer la cultura de la autoevaluación y acreditación, precisamente en lo que es la implementación del plan de mejora de ese proceso de acreditación y la viabilidad de la acreditación internacional en el programa MIB. Como ustedes saben, muchos programas del área de la salud tienen esa posibilidad de acreditación internacional que viene dada porque en general los programas de medicina, enfermería, odontología tienen las mismas denominaciones en los diferentes países. Eso ha hecho posible que existan estos procesos de acreditación internacional
que no es el caso que nosotros tenemos para nuestro programa, precisamente por esas diferencias en las denominaciones. Como resultado de estas dificultades a nivel nacional, en AprobaMIP también se inició un trabajo con la Comisión de Armonización para identificar cuáles eran esas convergencias y diferencias que tenemos a nivel de los programas y adicionalmente hacer precisamente ese análisis de la denominación, porque ya en varios espacios se han presentado dificultades por los diferentes títulos que tienen los graduados de nuestros programas y el ministerio también está haciendo la recomendación de que debemos hacer este análisis y en lo posible tratar de hacer esa unificación de la denominación. Recientemente también a nivel de Latinoamérica se constituyó la red BioLat, que es la red de entidades de universidades formadoras de profesionales en bioquímicos y títulos equivalentes de América Latina y el Caribe. Para nuestro caso, el título equivalente en Latinoamérica está relacionado con la denominación de bioquímica, pero vamos a ver ahorita que la diversidad de títulos es mucho más amplia. Y en esta red, uno de los objetivos también importantes que se ha planteado es hacer este análisis de la denominación, de los perfiles, y eso en miras de poder desarrollar estos procesos de acreditación internacional. La escuela hace parte de la red BioLAC. Próximamente tendremos un encuentro de esta red y uno de los puntos también que se va a trabajar es el análisis de la denominación y los perfiles a nivel de Latinoamérica. ¿Qué tenemos entonces en este trabajo? Como les digo, es un análisis inicial. Más adelante les comentaré algunas de las dificultades que se tuvieron para poder hacer esta referenciación y básicamente nos centramos en 3 puntos. Identificar las universidades y denominaciones de los programas que son homólogos al nuestro en el contexto de Latinoamérica y Colombia. Analizar cuáles son esos propósitos de formación o perfiles profesionales y la relación que tienen con la denominación del programa y sintetizar cuáles son esas áreas de formación, principalmente en el ciclo profesional, que son comunes para la mayoría de estos programas. Para eso, básicamente lo que hicimos fue una revisión de los programas de pregrado, los perfiles, los planes de estudios que se encontraban alojados en los sitios web de los programas académicos y nos enfocamos en esos 3 ítems. ¿Cuál era la denominación del programa? ¿Cuál era el perfil que declaraban? ¿Cuáles eran esos ejes o áreas de desempeño o ámbitos de ocupación? Y hicimos un análisis muy exploratorio también de algunos cursos dentro del plan de estudios. Bueno, entonces encontramos muchas denominaciones diferentes relacionadas con bioquímica, como bioquímica, licenciatura en bioquímica, bioquímica diagnóstica, química clínica, químico clínico biólogo. Otras denominaciones que hacían relación con lo que es bioquímica o química y farmacia, como químico farmacéutico biólogo, químico farmacobiólogo, química y farmacia, bioquímica y farmacia, farmacia y bioquímica, bioquímica y farmacéutica. Otras que estaban relacionadas con la microbiología, como microbiología, licenciatura en microbiología, químico bacteriólogo parasitólogo, microbiología y química clínica, bioquímica y microbiología, y otros que estaban relacionados con el bioanálisis o análisis en el laboratorio clínico, que serían bioanálisis, bioanálisis clínico y laboratorio clínico. Entonces, en un primer momento, encontramos una diversidad de esas denominaciones en los diferentes países. Hicimos una agrupación dependiendo de esa área principal que encontramos en la denominación y eso también siguiendo un trabajo que se había publicado en Argentina en el año 2010 de la profesora Cecilia Brizo, donde también hacía un análisis similar y presentaba en general estas mismas categorías. ¿Qué encontramos entonces en ese análisis del perfil profesional?
Estas son las universidades que se referenciaron en cada país. Aquí lo primero que hay que decir es que no fue posible hacer una revisión exhaustiva de todos los programas equivalentes en cada país porque realmente no tenemos esa información a partir de un órgano a nivel latinoamericano que pudiera agrupar. Como les comentaba previamente, la red Biolac apenas se conformó a finales del 2022, apenas está iniciando el trabajo y ese será uno de los puntos importantes y es realmente poder hacer el rastreo por país de cuántas denominaciones equivalentes hay. Em, entonces, esto, bueno, la referenciación que hicimos fue lo que encontramos, ¿cierto? A nivel de la revisión de las principales universidades en cada país, pero sabemos que es posible que hayan otras denominaciones dentro de los países, ¿cierto? Este es el primer hallazgo. Estas son algunas de las universidades referenciadas en los diferentes países, la Universidad de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario, Tucumán, Nacional del Sur, Chile, Concepción, Andrés Bello, Católica. Bueno, ustedes ven que hay un grupo de universidades en cada país. Hay varias universidades que presentan este título o esta denominación. En otras encontramos una o dos universidades. México, por ejemplo, tiene un grupo amplio de universidades que ofrecen títulos similares. Y estos son los principales programas que también encontramos para cada país. Entonces tenemos, por ejemplo, en Argentina, predomina lo que es la denominación de bioquímica. En Chile también predomina bioquímica, farmacia y bioquímica. En Perú y Bolivia también encontramos denominaciones como farmacia y bioquímica. En Brasil, en Honduras, en Costa Rica, ya encontramos algunas denominaciones que hacen relación con la microbiología. En Venezuela, por ejemplo, denominaciones que hacen referencia al bioanálisis clínico. Entonces, como ustedes también pueden observar en la diapositiva, hay una variedad también de denominaciones entre cada uno de los países. Este es el agrupamiento de esas denominaciones por esas grandes categorías: bioquímica, farmacia y bioquímica, microbiología y bioanálisis. Entonces, la denominación a nivel latinoamericano más común dentro de lo que hemos referenciado con 20 programas es bioquímica, farmacia y bioquímica con 18 programas. Las denominaciones que hacen referencia a la microbiología o áreas de microbiología, 10 programas, y que hacen referencia al bioanálisis o a los análisis en el laboratorio clínico, específicamente en la denominación, 5 programas. Vamos a ver entonces qué encontramos con respecto al análisis de la denominación y el perfil en cada una de estas grandes categorías. Entonces, en esa primera categoría de bioquímica, que veíamos ahorita que agrupa varias denominaciones relacionadas con este nombre, em, ustedes observan la nube de palabras, cuáles son esas palabras que resaltan principalmente en el perfil: bioquímica, análisis, química, clínicos, laboratorios, salud, diagnóstico, microbiología, ciencia. En general, estos programas que, como les mencionaba ahorita, son 20 programas que hacen referencia a la denominación bioquímica. Encontramos 8 en Argentina, 7 en Chile, 3 en México, 1 en Paraguay y 1 en Uruguay. El denominador común de estos programas en cuanto al perfil es que hacen referencia a que el profesional tiene esas competencias o capacidades en la dirección técnica de los laboratorios, en la realización de análisis clínico. Análisis clínico generalmente se refieren a los análisis relacionados con química clínica o hematología, que tiene también esas competencias en análisis microbiológico y en investigación. Mencionan también que tienen esas competencias en el procesamiento de muestras de humanos, animales y ambiente,
y algunas de las áreas que manifiestan los programas en los que pueden desempeñarse sus profesionales son bromatología, toxicología, banco de sangre, forense, sanidad ambiental, biología molecular, bioinformática, inmunología, biotecnología, bioquímica nutricional e industrial. También algunos de esos programas hacen mención al desarrollo de reactivos, productos farmacéuticos, biotecnológicos y alimentarios. Cuando hacemos un análisis ya un poco más detallado del plan de estudio, esto en relación a la presencia de cursos o asignaturas que mencionen específicamente las áreas de bacteriología, micología y las que ustedes ven en la gráfica. Entonces, de esos 20 programas, encontramos, por ejemplo, que no todos, aproximadamente unos 7 programas, tienen explícitamente cursos de bacteriología, 10 de micología, 11 parasitología, 9 virología. Algunos tienen el área en general, ¿cierto? Como microbiología clínica. Uno que otro programa también manifiesta tener curso de microbiología industrial, veterinaria y 11 programas de microbiología de alimentos. Esto con respecto a las áreas de microbiología. En las otras áreas relacionadas con los análisis en química clínica o en hematología, en estos cursos vemos que 19 de 20 programas tienen asignaturas en inmunología, en química clínica, hematología, forense, farmacología, toxicología y 5 presentan alguna asignatura relacionada con calidad en el laboratorio asignatura como tal, ¿cierto? Tendríamos que hacer un análisis un poco más detallado para entender si este es un asunto que se da de forma transversal dentro de las asignaturas. Y un porcentaje menor, em, encontramos que tienen asignaturas en lo que es epidemiología y salud pública, 2 y 4 programas respectivamente. La segunda gran categoría que encontramos fue aquellos programas en los que la denominación hacía referencia a lo que es farmacia y bioquímica. Y vemos en esa nube de palabras del perfil que resaltan palabras como salud, farmacéutica, farmacia, farmacológico, medicamentos, productos, análisis, calidad, farmacobiológica, ¿cierto? Entonces, la denominación está muy relacionada en su perfil precisamente con las áreas relacionadas con farmacia. Esta denominación de farmacia y bioquímica o esta gran categoría, encontramos denominaciones en México que son en total 18 programas. De estos encontramos 9 en México, 6 en Chile, 1 en Bolivia, Ecuador y Perú. Dentro del perfil de estos 18 programas, un factor común es que mencionan que el profesional tiene esas capacidades o competencias en lo que son los análisis químicos y bioquímicos, en la dirección técnica de laboratorios y tienen un componente fuerte también, unas competencias en el perfil desarrolladas con lo que tiene que ver con medicamentos y cosméticos. Mencionan entonces también la gestión de la aplicación farmacológica y clínica de esos medicamentos, promover el uso racional del medicamento, gestionar servicio farmacéutico, la farmacovigilancia y la calidad en el uso de los medicamentos y que realizan o tienen la capacidad también de realizar análisis en toxicología ambiental, análisis químico y bioquímico legal y agentes de plagas en cultivos. Entonces, esta denominación que encontramos en varios países, para nosotros sería como un perfil, una mezcla de perfil entre lo que hace el bacteriólogo y laboratorista clínico, microbiólogo y bioanalista y químico farmacéutico. Tienen unas áreas que están más relacionadas con farmacia. En el análisis ya un poco más detallado de plan de estudio, con respecto a las áreas de microbiología, vemos que de esos 18 programas, 6 tienen directamente áreas, asignaturas que se identifican en el plan de estudio relacionadas con bacteriología,
micología, un poco más 10 en parasitología, 5 en virología, 2 programas que contienen cursos en el área de microbiología clínica e industrial y 10 programas que contienen dentro de su plan de estudios asignaturas relacionadas con la microbiología de alimentos. Ya en las otras áreas encontramos que de esos 18 programas, la mayoría presenta asignaturas relacionadas con química clínica, inmunología, hematología, forense, forense menos, solamente son 2 programas. Pero de una forma más frecuente encontramos entonces asignaturas relacionadas con farmacología, toxicología y calidad. 12 de 18 programas tienen esa asignatura explícita dentro del plan de estudio. Con respecto entonces a otras áreas como son epidemiología y salud pública, 4 y 8 programas tienen algún curso específicamente en estas áreas. La tercera categoría grande que analizamos son esos programas que hacen relación en su denominación con microbiología. Entonces encontramos microbiología y química clínica o microbiología y bioquímica o licenciatura en microbiología. En el análisis del perfil entonces se resaltan palabras como microbiología, métodos, conocimiento, desarrollo, procesos, genética, industrial, ambiental, microorganismos, análisis y ambiente. Estos 10 programas que en su denominación hacen relación al área de microbiología tienen en común entonces que manifiestan que su egresado tiene competencias en lo que es la dirección técnica de los laboratorios, análisis clínicos, inmunología, parasitología, bacteriología, virología y veterinaria. Esta es una denominación que se encuentra en varios países. A pesar de que está en diferentes países, no podríamos decir que no es de los programas que más predominen en ese país, ¿cierto? Em, por ejemplo, en Argentina sabemos que predomina la denominación de bioquímica, pero también hay algunas universidades que tienen unos títulos relacionados con microbiología, de hecho un programa. En Brasil también referenciamos uno en cada uno de estos, en Puerto Rico, Costa Rica, Honduras, Cuba, República Dominicana, Guatemala y en México 2 programas. ¿Qué otras cosas, qué otros elementos que pueden estar en uno u otro programa, digamos que no son comunes en general en todos, pero que pueden estar en algunos de ellos, hacen relación a los estudios epidemiológicos, en los procesos microbiológicos de aplicación industrial, análisis microbiológicos y parasitológicos de alimentos, aguas, suelos y aires, y la dirección, asesoramiento y desempeño de cargos en establecimientos privados y públicos. Con respecto a las áreas de formación, tienen asignaturas específicas en bacteriología de 10 programas. Bueno, aquí hay unos errores en los totales, pero de 10 programas tenemos 7 que tienen asignaturas específicas en bacteriología, 8 en micología, 7 en parasitología, 10 en virología. Es posible que estas otras asignaturas se recojan en otros cursos como son microbiología clínica. También tienen cursos relacionados con microbiología industrial, ambiental, veterinaria y microbiología de alimentos. Y con respecto a las otras áreas, la mayoría de estos programas entonces tiene también asignaturas relacionadas con inmunología y un número menor en química clínica, hematología, forense, farmacología, toxicología y calidad. 2 programas. En cuanto a las áreas como epidemiología y salud pública, entonces tenemos 2 programas que referencian asignaturas en esta área y 3 que referencian asignaturas en epidemiología. Y la última gran categoría que tenemos es la de bioanálisis, que incluye entonces programas relacionados con bioanálisis, bioanálisis clínico o laboratorio clínico, que son 5 programas
que están presentes en países como Ecuador, Salvador, Venezuela y Nicaragua. Y en estos programas, entonces, el factor común también es que mencionan la dirección técnica de los laboratorios, análisis clínicos en las diferentes áreas de microbiología, parasitología, bacte y viro, hematología e investigación. Dentro de las declaraciones del perfil también mencionan que conoce e identifica diferentes muestras biológicas y que participan en el apoyo al diagnóstico, promoción, prevención e investigación. Las áreas entonces o las asignaturas que encontramos en los planes de estudios relacionados con estas áreas específicas, todos tienen cursos relacionados con la bacteriología, micología, parasitología y virología, algunos con microbiología clínica, ambiental, veterinaria y microbiología de alimentos. Y con respecto a las otras áreas, tenemos todos los programas tienen asignaturas relacionadas con inmunología, química clínica y hematología. No tienen áreas como forense o farmacología, sí tienen cursos relacionados con toxicología y de esos 5 programas, 3 también tienen asignaturas específicas relacionadas con calidad. Y otras áreas como son epidemiología y salud pública, tenemos por acá 2 programas y 3 programas respectivamente. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de esta primera parte? En total encontramos 53 programas equivalentes en 19 países latinoamericanos y en estos 53 programas habían 22 denominaciones diferentes. Entonces, primera conclusión que sabíamos, ¿cierto? Íbamos a encontrar esa diversidad en las denominaciones de los programas. Las denominaciones más comunes son bioquímica, ya no estoy hablando de las categorías, sino la denominación del programa como tal. 15 programas encontramos con esta denominación, química y química de farmacia. Las otras tenían 2, 3, 4 programas, un programa, ¿cierto? Y esa denominación, como veíamos, de química y farmacia, tienen un contenido muy alto en lo que tiene que ver con farmacología, farmacoterapia, farmacovigilancia y farmacia. Esta es una denominación que les mencionaba ahorita, que es un perfil que mezcla para nosotros competencias del microbiólogo y analista, pero también competencias del químico farmacéutico, como lo tenemos en el país. Si encontramos alguna relación de la denominación con el perfil y el contenido curricular, que lo veíamos ahorita, básicamente con esas denominaciones bioquímicas que tenían más fortalezas en esta área, las de química y farmacia con la fortaleza que veíamos también en el área de farmacia y microbiología con lo que tenía que ver con las áreas de la microbiología. Bueno, no evidenciamos en esa lectura del perfil lo relacionado con la proyección social del profesional. Hacían siempre mención principalmente, ¿cierto?, al diagnóstico, muy poco a lo que tiene que ver con temas de promoción o prevención u otros temas relacionados con ese papel o esa proyección social del profesional. Varios programas, no todos, manifiestan también formar en investigación, tienen algunos cursos relacionados con metodología de la investigación y en los campos laborales se centran principalmente en los laboratorios clínicos, humanos, presentan unas áreas de desempeño diversas que incluyen forense, bromatología y biotecnología. Y eso nos dice entonces que es importante ese análisis de la intencionalidad y el contenido curricular con la denominación de los programas, sobre todo en este análisis precisamente que se está haciendo tanto a nivel nacional y que se planea hacer también a nivel latinoamericano para definir si es posible mm, hacer una unificación de la denominación, ¿cierto? O no hacerla. Ya dependerá como de los análisis que surjan de esto. ¿Qué tenemos en el contexto colombiano? En Colombia tenemos 3 títulos homólogos: bacteriología, bacteriología y laboratorio clínico y microbiología y bioanálisis.
Bacteriología lo otorgan 7 universidades, bacteriología y laboratorio clínico 8 universidades, microbiología y bioanálisis 2 universidades, Universidad de Antioquia y la Universidad Industrial de Santander. Cuando se hizo la revisión del objeto de estudio, la mayoría no declara objeto de estudio. Hay 3 o 4 programas que lo declaran, unos relacionados con salud y enfermedad, otros hacen referencia en su objeto de estudio a la industria y el ambiente. Dentro de ese objeto mencionan entonces los microorganismos, bacterias, hongos, virus, parásitos, células, fluidos biológicos, analitos y compuestos químicos. Y en el ambiente se mencionan los microorganismos y los analitos relacionados con vegetales y el medio ambiente. Dentro de los cursos profesionales comunes encontramos 11 y dentro de los cursos diferenciadores más de 17 cursos dentro del plan de estudios. Entonces, digamos que estos son los cursos que los 17 programas que hay actualmente en Colombia, todos tienen dentro de su plan de estudio relacionados con el ciclo profesional, inmunología, química clínica, hematología, bacteriología, micología, parasitología, virología, farmacología, toxicología, epidemiología, salud pública y administración. Y ya hay otros cursos que pueden ser un poco diferenciales, como son laboratorio clínico integrado o correlación clínica, inmunohematología, banco de sangre. Algunos programas lo tienen como un curso aparte. En el caso del programa de nosotros está incluido dentro del curso de hematología, biotecnología, lo que tiene que ver con el diagnóstico veterinario, educación en salud, control e inocuidad de alimentos, bioinformática, forense, atención primaria, educación ambiental, diagnóstico molecular, microbiología industrial, desarrollo empresarial, ciencias ómicas, salud ocupacional, estudios clínicos. Aquí nos faltó referenciar el tema de calidad. Es posible que también lo tengan todos los programas. Bueno, con el perfil de formación, em, para el perfil de formación en bacteriología, resaltan las palabras interdisciplinario, salud, análisis, promoción, control, capacidad, diagnóstico, calidad clínica. En el perfil de formación de bacteriología y laboratorio clínico, resaltan palabras como diagnóstico, promoción, comunidad, salud, interdisciplinario, problema científico, alimentos, investigación, prevención, industria en menor proporción. Y 2 programas que son los que tenemos la formación en microbiología y bioanálisis, resalta la palabra de salud y otras como capacidad o capaz, solución, pensamiento, consciente, hábil, idóneo. Y ese sería esa nube de palabras para los perfiles unificados de los 17 programas que tenemos en Colombia. Entonces allí tenemos nuevamente interdisciplinario, salud, análisis, capacidad, diagnóstico, eh, también industria, desarrollar, científico, prevención. Como conclusiones, entonces, para los programas que declaran objeto de estudio, que repito, no son todos, la mayoría lo declaran relacionado con el proceso de salud y enfermedad, pero algunos programas incluyen además la industria del ambiente. Como veíamos, los programas compartimos un núcleo de cursos profesionalizantes relacionados con este objeto de estudio y también tenemos una gran diversidad en esas áreas de formación para cada uno de los programas. Y dentro del perfil de formación podemos resaltar que el profesional se concibe como integral con fortalezas en investigación, interdisciplinario, con pensamiento científico, humano, ético, preocupado por su entorno y capaz de desempeñarse no solo en el área clínica, sino en veterinaria, forense, alimentos e industria, entre otros. Esto más que hacer parte de esos cursos del ciclo profesional básicos. Bueno, algunos programas los tienen dentro de sus cursos obligatorios, otros programas
lo presentan como cursos selectivos. Bueno, este era un primer análisis que queríamos compartir. Sabemos que nos falta hacer una referenciación un poco más detallada, que una de las principales dificultades es que no contamos como con ese marco o esa lista de cuáles son todas las denominaciones en cada país. Este trabajo se realizó con lo que encontramos a nivel de la búsqueda dirigida en las principales universidades, pero esperamos ya que con el trabajo de la red Viola que se conformó recientemente, podamos avanzar y podamos tener una mayor em, profundidad en estos análisis. Muchas gracias. Bueno, Vanessa, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, si quieren de pronto que ampliemos algo relacionado con el tema, recomendaciones para el trabajo. Pregunta por este lado. Sí, Margarita, hola. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Me alegra. Vanessa, sobre lo que estabas presentando en los programas aquí, yo creo que uno de los más diversos es el de la escuela. Si estoy equivocada o no, ¿en qué se destaca el de la escuela en comparación con ese, sobre todo cuando hablas todos esos campos que, pues, que cubren los programas? ¿Me escuchaste? Sí, profe. Ahora, Me quedé pensando porque es que realmente hay mucha diversidad, ¿cierto? En los programas, como veíamos a nivel latinoamericano y a nivel de Colombia. En Colombia somos más parecidos, al menos en el ciclo profesional, que veíamos esos cursos como centrales, ¿cierto? Que tenían que ver con las áreas de microbiología, con las áreas de química, hematología. Pero realmente cuando hacíamos el análisis de los otros cursos que podían estar en uno u en otro programa que para uno se consideraban obligatorios y en el otro electivo, realmente encontrábamos mucha diversidad. Por ejemplo, para nosotros veterinaria es un electivo, pero para muchos programas a nivel del país hace parte de los cursos obligatorios. Lo mismo pasa con algunos cursos relacionados con la industria, que para muchos de los programas a nivel de Colombia tienen algún curso de microbiología industrial o relacionado con biorremediación, ¿cierto? Cosas que, por ejemplo, nosotros no tenemos. Em, y bueno, nosotros, bueno, dentro del perfil diferenciador que siempre hemos tenido dentro del programa es esa fortaleza, sobre todo en el componente de investigación. Pero eso también realmente lo tienen varios de los programas a nivel nacional. Entonces, pues es un poco difícil hacer el análisis dentro de la diversidad que tenemos. Tenemos que hacer unos análisis más profundos. Aprobamid ya conformó una comisión de armonización. Estamos en este momento precisamente revisando ya con un poco más detalle, porque esta es una información muy general, ya con más detalle los planes de estudio, las asignaturas o los cursos dentro de cada ciclo, ya no solamente enfocados en el ciclo profesional, que fue la información en la que nos centramos acá, sino en los diferentes ciclos que tienen los programas de los cursos obligatorios y electivos. Entonces, a nivel de macrocurrículo, de meso y microcurrículo. Estamos haciendo este análisis en este momento. Entonces, posiblemente cuando tengamos un poquito más de avance en la información, podemos solicitar otro espacio para compartirles ya esos análisis más detallados.
No, súper bien. Y si se considera, pues, como uno lo ve, uno con las selectivas y todo esto se ve como muy diverso y que cubre muchos de los campos que cubren los otros, ya sea como obligatorios o lo que sea. ¿Y cuál es la idea? Pues solamente, no solamente para la escuela, pero a nivel global ustedes tratan de hacer alguna unificación de currículo, ya sea a nivel de país, Latinoamérica o cuáles, ¿tienen algún alcance fuera del de hacerlo para acá, para la escuela, de hacer el estudio? Le voy a dar la palabra al profesor Ricardo, que es el vicepresidente de la red Biolac, para que nos cuente qué se está pensando en este sentido dentro de la red. Bueno, buenas tardes. Em, Miren, primero contarles como precedente que así como existe APROAMIP, que es la asociación que integra a los 3 programas homólogos del país, se conformó más recientemente una red para Latinoamérica del Caribe que integra a las profesiones o carreras equivalentes. Digo equivalentes, aunque si bien eso no necesariamente tiene una diferenciación estricta en el término técnico, podemos asimilar la homología a un reconocimiento por parte de una autoridad competente. En el caso de Colombia, los ministerios de Trabajo, de Educación, de Salud, del Colegio Profesional, en este caso el CNB, y el conjunto de universidades, ese grupo de instancias de autoridades reconocen que las 3 carreras, bacteriología de laboratorio clínico y microbiología de bioanálisis, pues profesionales, requisitos equivalentes para ejercer la profesión en el país, por ejemplo, registrarnos en el RETU, ¿cierto? Prestar un servicio social obligatorio o hacer el proceso de amnistía para luego poder ejercer y tener la tarjeta profesional, ¿cierto? Estamos regulados por la misma ley en las mismas condiciones para todos. Ahí hay una homología. No es así en Latinoamérica y el Caribe. Una primera razón es esa amplia diversidad, uno podría decir casi dispersión alrededor de los títulos. Solo México tiene 19 titulaciones diferentes. En, en Brasil, por ejemplo, no existe un profesional, que es un caso sui generis en la región, no existe un único profesional como pasa en Colombia y en todos los demás países de América Latina que se forme y se dedique enteramente a la microbiología del diagnóstico por laboratorio clínico. Hay al menos 4 profesionales que lo pueden hacer, pero no tienen una formación entera para eso, ¿cierto? Por ejemplo, uno de esos 4 profesionales es un farmacéutico que es muy parecido al químico farmacéutico de acá y que termina cogiendo como unos cursos de énfasis y demás y se prepara en parte para abordar el laboratorio clínico y la microbiología, ¿cierto? ¿Qué pasa ya? Que hay unos, no sé si esté bien nombrarlo así, así lo entiendo yo, como unos vacíos en la norma y en la oferta de las universidades que terminan favoreciendo que profesionales que no están completamente formados para esos procesos, para esas áreas de desempeño, terminen dedicándose a eso, ¿cierto? ¿Por qué les cuento todo esto? No estoy tratando de no irme por otro lado, Margarita y todos, pero ¿por qué les cuento esto a manera de contexto? Porque toda esa diversidad, insisto, esa dispersión implica que hay muchas posibilidades, ¿cierto? Eh, que estamos pues analizando en la red en este momento y eso esperamos pues como llegar a un acuerdo a partir de junio para a partir de ese momento empezar un trabajo conjunto entre las diferentes universidades que integran esa red, pues identificar alrededor de qué pues vale la pena armonizar, ¿no es cierto? Pero eso implica asuntos que no se han abordado, como entender qué es armonización y para qué sirve. Hay todavía, desde mi punto de vista, ciertas resistencias con el tema. Algunas universidades entienden por armonización que es como un proceso de estandarización, que todos nos tenemos que volver idénticos y que eso podría pasar por encima de las autonomías universitarias, de las apuestas o como los valores diferenciadores que cada universidad pretende imprimirle a la formación de su graduado, ¿cierto? Entonces, primero habrá que definir qué vamos a entender por armonización y qué beneficios reconocemos de allí. Y a partir de ahí, pues hacer
una armonización. Miren, en el caso de Colombia, el ciclo profesional podemos decir que en términos generales está armonizado. Por solicitud del Ministerio de Salud, terminamos muy recientemente, pues como armando el informe final, logramos una unificación para el país de un perfil profesional, ¿cierto? Estamos en este momento en un proyecto de unificación de la denominación, para que todas las carreras, si logramos llegar a ese acuerdo, se llamen igual y el título que se le entrega a los graduados de esas carreras sea también el mismo, ¿cierto? Esos son algunos ejemplos alrededor de los cuales se puede hacer armonización. Un ciclo básico común, un ciclo profesional compartido, un nombre que se repita, una estrategia alrededor de un banco de prácticas, un perfil profesional o de egreso también unificado. Eh, Insisto, por mencionar algunos ejemplos. ¿Cuál va a ser la apuesta a la que llegue la red? Pues esperemos a partir de la ruta que se defina en junio y les contaremos. Yo creería que con las condiciones, pues, con esta amplia diversidad que hay, que quizá como lo más conveniente sea algo del macrocurrículo, ¿cierto? Y quizá de los elementos del macrocurrículo, lo más conveniente fuera el perfil, ¿cierto? Me parece incluso que podría ser más directo el trabajo alrededor del objeto de estudio, pero con el objeto pasa algo y es que no todos, incluso quienes reconocen a su profesión como una disciplina, quienes tienen cursos relacionados con lo metodológico investigativo, no solo que forman al estudiante para formular un proyecto, sino que ven teoría del conocimiento, ciencia y tecnología, incluso historia, la epistemología de la ciencia y demás, quienes tienen esos contenidos incluso organizados en una estructura mesocurricular como nosotros, por ejemplo, con un componente o otra forma de clasificación, incluso esas carreras no tienen objeto de estudio. Pues no todas, pero la mayoría no reconocen el objeto de estudio, no saben qué es eso. Entonces, ese seguramente no va a ser un elemento que nos aglutine. Lo mismo pasa en Colombia. Y esa es una pregunta, Vane, que yo quería hacerte. Eh, porque si en general hay un reconocimiento en Colombia de que esta carrera es una disciplina, no es solo una profesión más, y porque si en general todas tienen cursos de lo metodológico investigativo, no todas declaran objeto. Eso es un asunto consciente, es que se nos pasó, ¿qué es eso? Tenía que hacer pregunta para poderme salir yo de la respuesta. No, yo creo que al interior de las instituciones, de los programas educativos, no se ha dado la discusión de lo profesional y lo disciplinar, ¿cierto? Que es lo que pudiese obligar un poco más a hacer esa declaración del objeto de estudio. Em, si recuerdo bien, de esos 17 programas, declaración explícita de ese objeto son 3 o 4 programas. Y el objeto que declaran, de hecho, es muy similar al objeto que declara nuestra carrera de microbiología y bioanálisis, que menciona los microorganismos, los analitos, las células, de pronto otros agregan líquidos, bueno, células y analitos químicos, me parece, ¿cierto? Entonces, yo creo que es falta de espacios de discusión precisamente alrededor de lo disciplinar y de lo profesional. Y yo me atrevería a decir que muchas realmente no han hecho esa discusión y se centran en lo profesional, que es lo que se ha venido trabajando desde el inicio, pues, de la carrera como tal, como profesión. Pero bueno, eso tendríamos que discutirlo un poco más al interior de la asociación. Gracias por mi parte por la ampliación. Muy interesante lo que acaban de mencionar. A usted, profe. No sé si los otros profes tengan algún comentario, alguna inquietud. Vane, una pregunta. Esa Sí, información, no alcancé a oír la primera parte de la
de la presentación, no sé si lo mencionaste, em, ¿cómo accediste a toda esa información tan importante? Pues, ¿cómo, qué tan fácil fue? ¿Era información que estaba libre, principalmente la de Latinoamérica? Pues, porque me parece que es una información que puede servir como para, eso, pues, como sustrato para ideas, pues, de que puedan desarrollar los currículos. Sí, fue muy difícil, porque les comentaba que no tenemos como un marco o esa base de datos de universidades a nivel latinoamericano que estén formando con títulos homólogos equivalentes al nuestro. Había un trabajo inicial que les comentaba que era de la profesora Cecilia Brizón del 2010, entonces digamos que esa fue una base para poder empezar a referenciar los programas y el resto fue básicamente buscando las principales universidades de cada país, revisando cuáles carreras tenían un perfil similar al de nosotros y recuperando la información de la página web, que sabemos que tiene muchas dificultades también porque a veces la información que está en los sitios web no está actualizada. Entonces, sabemos que hay dificultades, ¿cierto? Con ese análisis. Y como les contaba, al no tener como ese marco o esa base de datos general, no sabemos qué tan cercada tampoco se hizo la referenciación, porque nos centramos en unas cuantas universidades. Sí, ya les voy a contar. ¿Qué está o cuál es la iniciativa que en este momento inició la red Biolab? En este momento, hoy, ayer, ¿cierto? Enviamos un censo de la situación curricular de los programas académicos o carreras homólogas o equivalentes a nuestro título. Ahí preguntamos información general del programa que tiene que ver con la creación, los egresados, con la denominación, e información ya a nivel del macrocurrículo, cuál es el perfil o las competencias que están formando desde cada programa. Eh, Aprovechamos para preguntar algunas cosas específicas de ese ejercicio que se hizo a nivel de Colombia, que tanta correspondencia puede haber entre lo que en Colombia definimos, ¿cierto? Que eran esas características específicas del perfil para mirar qué tanto eso se relaciona con los programas a nivel de Latinoamérica. Solicitamos los planes de estudio también para hacer ya análisis posteriores un poco más detallados. Entonces esperamos que con este censo, que va a ser un insumo importante para el encuentro que va a haber en Brasil, ya podamos tener una información un poquito más completa y algo más actualizada. Tenemos, sí, dos manos, sí. La profesora Natalia y luego el profesor Juan Gabriel. Buenas tardes, muchas gracias, Vane, por la presentación, pues a Jaque también por el trabajo. Tengo pues una duda grande y es que somos muy diversos, lo que estamos viendo a nivel nacional y eso lo sabemos hace mucho tiempo y también pues en Latinoamérica también, a pesar de que coincidimos con ciertas áreas, ciertos saberes, con algunas profesiones como el de bioquímico clínico, pero luego en otras áreas son muy diferentes. A mí sí o sea, nosotros estamos resolviendo unas necesidades también dentro del país y no sé hasta qué punto ese interés de estandarizarnos, de homogenizar, pues sí sea conveniente bajo nuestra realidad. Entonces me queda como esa duda. Obviamente este análisis no lo puede mostrar. Lo que estamos viendo es eh, que nuestros profesionales tengan una formación tanto en clínica como en investigación es un plus, porque yo veo cuando tenemos reuniones en otras áreas de Latinoamérica, ellos están muy centrados principalmente en el área clínica, pero en la parte ya otras áreas, otras profesiones se dedican a investigación y demás.
Entonces, no sé hasta qué punto pues podemos llegar o cómo se pretende esa armonización, ¿cierto? O hasta dónde podemos llegar. Entonces, es como la inquietud, es un diagnóstico que puede llegar, somos muy diversos, estamos respondiendo a necesidades y ya está, o si se pretende tener esa armonización. Yo veo que el microbiólogo es bastante transversal. Lo que pasa es que yo creo que microbiología a veces no da cuenta del título actual que tenemos de lo otro en bioquímica que se realiza, en bioquímica clínica. Entonces, si nosotros hablamos de microbiología, nosotros sí lo conocemos muy bien porque estamos acá en la dinámica y sabemos qué hacen nuestros microbiólogos. Pero si nosotros a nivel internacional mostramos un título de microbiólogo, pues como su nombre lo indica, estamos enfocados a lo que son los microorganismos. Pero esa parte de bioquímica, por eso es tan importante el título nuestro, microbiología y bioanalista, ¿cierto? Que eso recoge todo. Entonces, yo creo que el más completo es el nuestro. Estoy absolutamente sesgada, pero... y que esto surgió principalmente de también estas dificultades. Entonces, cuando ponemos bioquímica clínica, para nosotros sería también complicado. Sí, con respecto a qué alcance vamos a llegar, recordemos que en la armonización no es que todo vamos a hacer igualitos y todo vamos a hacer lo mismo, sino es poder encontrar cuáles son esos puntos comunes en la formación, ¿cierto? A raíz del encuentro o a partir del encuentro que se tendrá en la red Biolab, esa será una de las preguntas a responder, ¿cierto? Si es posible hacer esa armonización y en qué la hacemos. La hacemos en los perfiles, en los ámbitos ocupacionales. Vamos a avanzar en la denominación. Esto es algo que igual hay que hacerlo paso a paso, ¿cierto? Em, Te iba a decir otra cosa que fue lo otro que me preguntaste. Ah, bueno, que por qué, ¿cierto? ¿Por qué enfocarnos en esto? Em, Una primera razón de los procesos de armonización cuando se llevan a cabo es favorecer la movilidad, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de la internacionalización del programa, participar en un proceso de armonización y ya se definirá qué tipo de armonización realizar, ¿cierto? Eso sí le puede brindar al estudiante la oportunidad de movilizarse a otro país y poder trabajar o laborar en ese otro país, ¿cierto? Que es una condición que en este momento un graduado de alguno de los programas de Colombia no la tiene en otros países de Latinoamérica, pues y menos del mundo, ¿cierto? En otras latitudes menos todavía. Entonces, esa es una forma de avanzar hacia la internacionalización del programa, avanzar hacia la movilidad. Y nosotros, pues específicamente, de hecho, en la recomendación del informe de autoevaluación del proceso de acreditación del 2020, es una de las recomendaciones que nos dejan los pares de avanzar también en lo que tiene que ver con los contactos con las redes latinoamericanas para favorecer también la visibilidad internacional del programa. Entonces, digamos que pueden haber unas ventajas de participar en estos procesos, pero es cierto que hay que analizar, ¿cierto? ¿Cuál es el alcance y hasta dónde queremos llegar en ese alcance? La doble titulación. Ujú. Sí, que otra de las recomendaciones que nos dejaban los pares era las dobles titulaciones internacionales, ¿cierto? Y para esa doble titulación internacional también es muy importante hacer este tipo de análisis con respecto a la formación, con respecto a los planes de estudio, eh, que es algo que también hemos empezado a trabajar con algunas universidades, específicamente en Argentina, de empezar a conocer cómo están formando, ¿cierto? ¿Cuáles son sus planes de estudios? ¿Cuáles son los puntos comunes o diferenciadores que tenemos con esos programas? Entonces, también daría parte de respuesta a las recomendaciones que tenemos dentro del plan de mejoramiento,
que es un requisito, ¿cierto? Que debemos entregar esos avances para el siguiente proceso de acreditación. Bueno, el profe Juan Gabriel. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos, a las profes que hace ratico no las veía ni las escuchaba, y a los compañeros. Yo soy Juan Gabriel Zapata, que pues actualmente trabajo en la Clínica Las Américas y me interesó mucho el tema y quería dar un aporte, pues primero que todo resaltar el trabajo que se hizo porque es un trabajo muy completo y requiere tiempo. Dice Vane, es comprensible el hecho de que mucha información de pronto está oculta y solo se valieron de lo que estuvo como a la mano. Algo para aportar es con respecto al tema de las homologaciones, se nota mucha demanda en el medio para que los profesionales, pues hay mucho profesional que busca migrar y homologar, pero en Estados Unidos. Entonces creo que es importante que tengan esa frontera ahí como en la mira. Inclusive cuando yo entré aquí a la clínica está certificada con el Colegio Americano de Patólogos y como que lo que uno percibe del profesional en Estados Unidos son técnicos de laboratorio clínico y esa palabra técnicos pues no nos conviene mucho, pero ahí se mira eh, es el tema de que está muy ligado al área de patología. Sí, intentan enlazar mucho la patología con el laboratorio, que es algo que no se ve en Latinoamérica. En Latinoamérica son dos áreas completamente diferentes. Es muy chévere que las tengan en cuenta porque hay mucha demanda. No más compañeros muy cercanos de nosotros ya hicieron ese proceso. El año pasado una compañera de acá de la clínica también lo hizo y sería muy interesante que puedan contemplar pues esa visión hacia esa migración natural que tenemos de viajar hacia lugares de pronto un poco más avanzados tecnológicamente. Muchas gracias. Gracias, Juan Gabriel. Sí, de hecho, como parte de esa referenciación, también no está aquí incluida los resultados porque fue un poco más difícil trabajarlo, pero sí estuvimos mirando a nivel de Estados Unidos y de Europa. Lo que pasa es que encontrábamos diversidad no solamente en el título, sino en el nivel de formación. Entonces, tú ahorita mencionabas, allá hay un personal que podría ser un poco más técnico, enfocado como en unas áreas particulares, que se le da la certificación para trabajar en unas áreas particulares en el laboratorio. Pero también encontrábamos otros perfiles, pero era como el médico que hacía el posgrado y que también tenía la posibilidad de trabajar en esa parte de diagnóstico por el laboratorio. Entonces, si en Latinoamérica encontramos una diversidad a nivel de pregrado, en lo que es Estados Unidos y en Europa, había una diversidad no solamente con las denominaciones, sino con los niveles de formación, lo que hace todavía un poco más complicado y complejo el análisis. Pero sí hemos hablado de tener en cuenta precisamente cómo vamos a hacer ya este tipo de análisis precisamente para esta zona geográfica, ¿cierto? Empezamos con Latinoamérica, porque a pesar de la diversidad, uno podría decir que la mayoría de títulos estamos dentro del mismo nivel de formación, que es el nivel de formación profesional. Pero sí tenemos pensado, planeado, analizar cómo trabajar esto, principalmente pues a nivel de Estados Unidos y Europa, si nos interesa mejorar o sí, que el programa tenga una mayor visibilidad internacional. Muchas gracias por la recomendación. Y para complementarle a Juan Gabriel, contarle que si bien no se hizo y no se contempló, pues por las razones que Vanessa nos mencionó, ese análisis tan detallado con algunos en Europa y en Estados Unidos, sí contar que la experiencia que ha tenido el programa o la Escuela de Microbiología, cuando nosotros recibimos, porque la Universidad de Antioquia debe, cuando un egresado está haciendo estos procesos en Estados Unidos o en España, la universidad debe hacer como una certificación
de esas competencias. Entonces, estos análisis que se plantean son muy importantes porque al menos con el colegio de patólogos en Estados Unidos, ellos tienen definidas cuáles son esas áreas en las que la universidad en este caso debe certificar que el profesional, en nuestro caso el microbiólogo y analista, tiene esas competencias. Y para satisfacción de nosotros, lo que sabemos es que el programa de microbiología y bioanálisis se homologa muy fácilmente en comparación, por ejemplo, con otros programas de la ciudad y del país, porque cuando uno mira esas áreas que debe certificar, el proceso es llega a admisiones remite a la unidad académica y ellos tienen definidos en ese formulario las áreas y cuando uno mira las áreas que están definidas las tenemos nosotros en el programa. Entonces, esta referenciación que se hace de los programas a nivel latinoamericano y que seguramente es necesario ampliar, nos va a dar esas luces, pero pues para nosotros es muy fácil porque nosotros conocemos muy bien las áreas y y la universidad puede certificar de alguna manera y al menos los profesionales que han tratado de hacer esos procesos en Estados Unidos han podido lograr esas homologaciones. Lo mismo con España. Y no solo con las áreas, sino también cuando nosotros certificamos esas competencias que se logran con las prácticas profesionales, esto también es un plus. Entonces creo que sí es muy importante el análisis que tenemos, porque conocemos muy bien los programas, pero también es muy importante saber que al menos cuando nuestros egresados han intentado hacer estos procesos de homologación en Estados Unidos y en España, el programa ha tenido muy buen desempeño y desde la universidad se ha podido certificar, porque en ese caso sí se puede certificar que nuestros profesionales sí tienen estas competencias. Juan Gabriel, adelante. Sí, no, profe Astrid, excelente. Yo creo que eso me faltó decirlo y es que de todo lo que se presentó, queda claro que los programas de Colombia están muy equilibrados y eso es algo de resaltar, porque sí, efectivamente, aquí a veces los proveedores llegan y vienen de pronto proveedores, asesores científicos o comerciales de otros países, de México, de Argentina, y tienen esa codificación de tratarlo a uno como químico. Hola químico, ¿cómo está? O hola microbiólogo, ¿cómo está? Pero no saben que uno es muy general en lo que conoce y eso es algo de resaltar en la escuela y es esa forma como tan general en el conocimiento que manejamos y que de alguna manera somos capaces de abordar cualquier campo sin ninguna dificultad. Sí, eso es de valer. Muchas gracias. Profes, no sé si haya alguna otra pregunta. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos entonces el próximo 12 de junio, 14 de junio, em, en otro espacio de miércoles de currículo. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse, las personas que se encuentran en el auditorio y a Vanessa por presentarnos estos avances en el trabajo que vienen haciendo que con Aprobami, la red y la implementación dentro del programa Microbiología y Análisis del plan de mejora. Muchas gracias a todos.